Uno. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Quintana Roo. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos de Quintana Roo? Hoy le damos la bienvenida a Víctor Vargas Vera, CEO y fundador del grupo BX9 Security. Víctor Vargas es un especialista en veracidad biométrica, a quien le damos la bienvenida. Es un agente de aquí de Quintana Roo, que lo hemos visto muy relacionado en cuestiones de tecnología, hoy en día en cuestiones de seguridad. Vemos abordando las neurociencias aplicadas al marketing político. Y bueno, la intención de invitarle hoy, Víctor, es que nos platiques un poquito acerca de todos estos temas nuevos que están surgiendo, aplicados a la comunicación, aplicados a la política, y todo esto que tú estás haciendo en grandes conferencias, en grandes eventos, no solo en México, sino a nivel internacional. Gracias, Juan. Y sí, con mucho gusto les platicamos todo lo que podamos aportar, por lo menos. Sí, qué bueno que estás con nosotros, Víctor. Creo que la actividad que realizas, el lector a veces no está muy familiarizado con ella, o los que nos están viendo a través de redes a veces no se familiarizan. ¿De qué manera podemos hacerle entender al lector la necesidad que se tiene de poder tener una imagen correcta de las cosas? Bueno, mira, la forma fácil de explicar lo que hacemos, por lo menos, nosotros estamos explorando cuál es la relación entre el cuerpo y la mente. Entonces, si reducimos el cerebro en tres partes, y todos los científicos ahorita acaban de pegar el grito al cielo, ¿no? Pero bueno, vamos a pegarnos a la teoría del cerebro, que tenemos tres. Una, el reptiliano, que es la parte que nos dice te vas a congelar, vas a pelear, vas a correr, cuando estás enfrentando un peligro. Me voy a saltar la del medio, la más nueva, que es el neocórtex. El neocórtex es la parte frontal del cerebro, es la que, desde el punto de vista evoluciona la más nueva. Y esa parte del cerebro es la que puede razonar, la que tiene toda la lógica, es la que va a sumar 1 más 1, es la que va a estar pensando en el argumento, en la pregunta, en poder contraatacar en un momento dado. Pero también es la parte que más suma. Precisamente, como tiene la habilidad de poder contar y hacer todos los aspectos lógicos, también la parte que más suma. Así que nos vamos a la parte donde yo me enfoco, que es la parte límbica del cerebro. La parte límbica del cerebro es la parte, a mi gusto, más interesante por varias razones. Una, es la que nunca duerme. Las otras dos descansan y nunca. Está siempre pendiente. Así es la que está a cargo de nuestras emociones. Entonces se hace cargo de nuestras 7 emociones básicas y todas las emociones secundarias que se derivan de ello. De ahí se hace cargo también de nuestra farmacéutica humana, por decirlo así, es decir, lo que se llama la coca, la morfina, la marihuana y todas esas cosas, que son imitaciones baratas de las drogas que nuestro cerebro produce. Entonces, cuando tú sabes cómo provocar ciertas emociones en ti mismo, empiezas a gobernar esa parte de tu cuerpo, esa parte de tu mente, tú no necesitas volver a tocar una droga en tu vida. Digo, sería mucho más padre, ¿no? Que nuestra juventud supiera eso en lugar de estar ahí consumiendo y no sé qué. ¿Pero cómo se llega a eso? ¿Cómo se logra poder producir pasar natural? No, es una parte, bueno, lo has vivido, yo viví ayer, me chocaron, entonces en ese momento entra la adrenalina, ¿no? La gente dice a esa chica que cautivó, ¿no? Entonces el cuerpo de repente estaba lleno de dopamina, entonces te sentís enamorado, te sientes bien. Entonces, esos momentos, esa droga, esos químicos, tú los puedes reproducir. Y de hecho es parte de toda una serie de estudios que se
se hacen y ejercicios que se hacen con grandes profesionales deportistas. Antes de salir a jugar tenis o antes de empezar la carrera, cierran los ojos, visualizan paso a paso todo lo que está pasando y la gente no puede distinguir entre verdad de lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar en el futuro. La mente no lo puede distinguir paso a paso. Entonces empiezas a generar esas emociones de ese momento, tu cuerpo ya está cambiando. Hubo una instancia donde uno de los corredores campeones empiezas a generar esas emociones. Le preguntaron por qué es que siempre cerraba sus ojos antes de iniciar la carrera. Y la respuesta fue, mientras que todos los demás estaban viendo y preparándose para que su cuerpo, al momento de que saliera la pistola o se disparara la pistola, saliera corriendo, él en su mente ya había sonado la pistola, ya había corrido, ya se había esforzado, ya había cruzado. Por lo tanto, su cuerpo ya estaba lleno de adrenalina, ya estaba listo. Cuando sonaba realmente el disparo, él ya estaba listo. Todos los demás apenas empezaban a sentir lo que ella había recorrido. ¿Qué es más fácil la primera vez? Repetir el disparo. Esto me imagino que se refiere un poquito precisamente a esto que se dice, ¿no? Que tú comentabas, que la mente no reconoce entre la realidad o el pensamiento. Es decir, si tú lo visualizas, si tú eres capaz de escucharlo, lo vas a sentir, ¿no? El ejercicio aquel de agarra un limón, córtalo, exprímelo, imagínate que lo exprimas, que le echas salecita y limón y provoca una reacción muy ejercicio que segreguemos saliva, ¿no? ¿Sí? Es decir, la mente lo reconoce como algo real. Y esto es, digamos, como el principio básico, ¿no? En que se llevan a cabo ese tipo de saliva, ¿no? ¿Sí? Tú eres también un investigador criminal forense, que donde antes entendíamos muy bien esta aplicación de estos estudios, pero ahora tenemos muy involucrado también un investigador muy relacionado con la política, con la imagen pública, ¿no? ¿En qué momento trasciende estos ámbitos? Mira, para responderte eso, termino lo que estaba comentando ahorita. Otra de las funciones del olímpico es el control de los músculos faciales. Mira, para responderte eso, retomando de que el olímpico no puedes controlar esa función del olímpico, a diferencia del neocórtex, el músculo es algo lo más natural que un ser humano puede ser, lo más honesto que un ser humano puede ser. Entonces, empecé esto por otros motivos, curiosidad personal, y con el paso del tiempo y los años, y ahorita ya mis 47, realmente ya veo muchas aplicaciones. ¿Qué tiene que ver la criminología con esto? Bueno, ¿qué pasa cuando puedes empezar a distinguir los rasgos de una persona, digamos su cara? ¿Qué pasa cuando puedes distinguir esas expresiones, microexpresiones, que la gente va generando? Y esas expresiones, microexpresiones, son naturales, no se pueden evitar. Puedes tratar de controlar una vez que ya eres consciente de cómo funciona tu cerebro, etcétera, lo puedes tratar de controlar, y aún así es imposible poder controlar todo. Puedes tratar de controlar. Tenemos 42 músculos faciales, ¿sí? Hay algunos que dicen 43, pero yo no da igual a todos más de 42 músculos faciales, que producen 10.000 expresiones. Entonces, y microexpresiones, a diferencia del tiempo. Una expresión una microexpresión dura un microsegundo. Entonces, ustedes lo han visto seguramente en un programa que se llama Lightroom. Hay otro que me está recomendando mucho y que no tiene la oportunidad de ver. Pero bueno, Lightroom está basado, es una representación hollywoodense de los casos del doctor Paul Ekman. El doctor Paul Ekman es un doctor psicólogo que en los Estados Unidos empezó a hacer toda una serie de investigaciones en los 60 para ver cómo reaccionaba la gente, basándose en la teoría de Darwin. La teoría de evolución de Darwin fue basada precisamente en este tipo de estudios. La única diferencia es que con los años y con la tecnología, pues ahora contamos con toda una serie de herramientas que ahora comprueban lo que las mujeres han sabido
las expertas en eso, ¿no? Las mujeres son naturales en eso. ¿Cómo ayuda esto a nuestra vida? Digo, al lector o al que nos está siguiendo en redes, ¿cómo le ayudaría en su vida cotidiana? Mucho. Mira, todos los días me van dando diferentes ejemplos de aplicación. En algunos aeropuertos se reconocen la gente, todos los días se mandan expresiones que pueden ser determinadas como amenazantes, y por lo tanto se les puede jalar o previendo algún peligro, ¿sí? Antes de, en la vida diaria. ¿No te gustaría saber cuando tu hijo te está mintiendo? O cuando tu pareja te está mintiendo. Cuando tu jefe te está mintiendo. Tu jefe te está mintiendo. Y en ese momento todas las mujeres están así como, ¿y cómo puedo saber? Pues sí, porque todas quieren saber que si me mientes o no. Pero realmente es la aplicación en ese momento día a día. Si tú eres vendedor y estás frente a un cliente, no te gustaría saber si es que tú realizas las cosas con un poquito más de suavidad, si le gusta ser muy directo, soportar, hablar, expresar. Para eso sirve, ¿no? Para poder identificar estados de ánimo, ¿no? Para poder... Eso es solamente una de las aplicaciones de eso. En la política, cómo se aplica cuando hay campañas electorales. Estados de ánimo, para poder... Eso no realmente le permite al candidato poder expresarse o poder llegar a la gente de una forma más directa, de una forma más emocional, en lugar de tradicional discurso. Eso iba, digo, sabemos que el político es un discurso acartonado, ¿no? Les prometo, les comento, les aseguro, digo, ¿cómo cambiar eso que ya traemos nosotros? La sociedad trae el chip, hablas como político, mientes como político, o sea, o sí, claro, o se pudiera de pronto pensar que esto como, digamos, una herramienta de comunicación por parte de los políticos pudiera ser algo que no es ético. No creo, yo pienso que finalmente, Juan, lo que acaba de comentar Martín, tú ves a un político hablar, incluso vemos unos videos durante las conferencias, o hasta un niño hablando normal, que acaba de comentar, y ves a políticos, bueno, al presidente de la República, diciendo prácticamente lo mismo con su lenguaje no verbal. Señores de México, ¿cuándo fue la última vez que tú aventaste todo el discurso del presidente? Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, porque ya más allá del mensaje que están transmitiendo, es decir, con ese mensaje no verbal, tú dices es lo mismo de siempre, ¿no? No te convence. Exactamente. Y de repente hay algunos políticos que tú los escuchas y antes de escuchar una sola palabra ya los dices y de repente hay, esto es fresco, de repente ya están caminando, empiezan a expresarse, empiezan a emocionarse, encuentran, sentir esa emoción con la gente se emociona igual, y entonces en ese momento se crea la esencia de la política, que es el pacto social. Ese pacto social es lo que un gobierno con la gente se emociona. Ese es el éxito o el fracaso de un discurso. Digo, pero algunos hasta pánico escénico tienen, ¿no? Sí, me han tocado algunos casos. ¿Sí? El pánico escénico, mira que está relativamente rápido. Todos tenemos pánico escénico de algún tipo. Pero finalmente, quien realmente lo cree, realmente ama lo que hace, sea la profesión que sea, lo va a transmitir. Lo va a transmitir, se va a sentir, la gente lo va a detectar como tal. Y eso es parte del trabajo que hacemos en parte de las campañas políticas. Bueno, aquí viene la pregunta fuerte, ¿no? ¿Cómo sabemos que uno de los políticos nos va a salir sin vergüenza? No digo por darle un nombre, o no se puede saber, el elector puede conocer si su político es honesto, o su político es mentiroso, o su político cómo es. ¿Se podría a través de esta saber? Sí, se puede detectar la mentira muy rápido.
hecho, Danos la fórmula, por favor. me Necesitamos eso. encantaría hacerlo. Realmente es un software muy complicado, es un algoritmo muy complejo. ¿Qué es lo que hacemos? Como que aportamos en algunas contiendas, para estas contiendas de los Estados Unidos, constantemente nos pedían el análisis. Entonces se toma el video, se pone en un software muy especializado, con un algoritmo ya certificado por múltiples universidades y gobiernos alrededor del mundo. Se toma el video, se pone y entonces esto puede ir detectando cuando la persona pues no está haciendo lo más honesto, ¿no? Pero además puede detectar más o menos el por qué si la persona está angustiada, mintiendo, etc. Un caso ejemplar fue uno de los debates de Hillary con Donald Trump. Puede detectar donde tocan el tema de los impuestos. Y en ese momento la cara de Donald Trump se quedó hecha piedra y respondió rápidamente, eso me hace inteligente. Cuando Hillary Clinton dice, quizás sea porque no ha pagado sus impuestos. En un segundo, se puede dividir en fracciones. Primero es la sorpresa, la ira, e inmediatamente la reacción de decir, eso me hace inteligente. ¿Dónde está? Se puede lograr en fracciones. Sí, claro. Primero es la sorpresa, Saber, ¿no? Conocer. la ira. Entonces, el marketing político no construye candidatos o sí construye candidatos. El candidato aporta. Entonces, Y hay diferentes tipos de marketing. el marketing político no construye candidatos o sí construye. El 9 voy a estar participando. El candidato aporta. 9 de mayo. No, de junio. De junio. Tengo dos eventos ahí en junio, pero el 9 voy a hacer el 9 y voy a hacer por el y tú escuchas a los asesores políticos, asesores de campaña, realmente gente muy preparada, gente que se basa específicamente en la estrategia, en las condiciones, es complejo, es complejo. Nuestro trabajo no viene a reemplazar a nadie, realmente viene a aportar y hemos trabajado con muchos estrategas brillantes alrededor del mundo. Nosotros aportamos la parte emocional. Hay otras campañas que sí hemos llevado de forma directa y igualmente es muy divertido y muy padre porque no hay nada mejor que poder aportar a la vida. Y cuando tú estás convencido de que el candidato que tú estás lanzando, que tú estás apoyando, realmente tiene esa intención, realmente quiere aportar a la ciudadanía, hacerles feliz. Eso es un trabajo que vale la pena. Ahora, tú cuando en este caso algún candidato te busca y quiere contratar tus servicios, tú aceptas a cualquiera, o tú como profesional seleccionas y decides si es conveniente asesorar. No, definitivamente no aceptamos a cualquier cliente. Nosotros lo primero que hacemos es analizar sus soluciones. Y si nosotros detectamos ciertas características que consideramos no son convenientes, simplemente no aceptamos. Y lo hacemos de múltiples maneras, ya sea de forma directa, que es lo menos recomendable, o le cotizamos $1,000 millones. Claro, Sí, para que digan no. Es muy caro, es la porquería, somos caros aquí. Estas metodologías y estas estrategias, digamos, van en busca de conducir a un público, a una audiencia a través de las emociones, ¿no? Lo he escuchado por ahí en algunas entrevistas que lo platicaron, ¿no? Y primordialmente hablas de emoción, ¿no? O es odio o es amor. Odio, amor. Sí, bueno, son 7 emociones. Sí. Sin embargo, en la política casi siempre existe la emoción del miedo sin embargo, y el odio. Entonces empiezan a instigar eso mucho a la gente, ¿no? Y aunque el país, y la venden muy bien, la venden bastante bien, sé que lo que voy a decir ahorita va a sonar mal,
pero realmente la venden bien. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en época de una buena economía o estamos en crisis. Si tú le preguntas, le haces esa pregunta a la mayoría del pueblo, va a decir, estamos en crisis, crisis. Y espérate que empiece ya la pre-campaña que estamos a días de empezar esto, entonces de repente ese sentido de crisis va a aumentar, aun cuando en realidad estamos viendo movimientos bastante abundantes a esto, entonces de repente a nivel país va a aumentar. Y pongo simplemente el ejemplo de Wilma. Días antes de Wilma, platicaba con amigos, es fuerte, crisis, muy preocupados, son crisis. Pega Wilma, cambia la vida a todos los quintanarroenses. Después de Wilma, la gente diciendo, es que justo antes estábamos tan bien, estábamos en la mejor temporada que habíamos tenido en hace años. Esa es la misma gente que días antes había dicho que estamos en crisis. Entonces, por alguna razón, esa es una forma muy particular de lograr un voto, que es convencer a la gente que estamos en crisis económica, de seguridad, miedo, odio, etc. ¿no? En Latinoamérica normalmente es miedo. En los Estados Unidos acabamos de vivirlo, es odio. Es sacar esos bajos instintos que todos tenemos. En Latinoamérica todos tenemos. Pero si eso lo puedes respaldar con temor y miedo, entonces esos bajos es muy fuerte. Muy ¿Por fuerte. qué intervienen tantas emociones en las cuestiones de los procesos Lo puedes electorales? respaldar con temor y miedo. ¿Por qué intervienen Tanto las emociones en el proceso electoral? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a una página? Tú dices así, pero la gran mayoría de la gente, ¿cuándo fue la última vez que se metieron a la página de un político y leyeron propuesta por propuesta que este candidato tiene? Son pocas. Son por las No, y peor aún, que no las hay. Entras a la página y no hay propuestas, y no hay descalificaciones, no, desafortunadamente. En algunos casos así es. No siempre. Sí, en la mayoría, por lo menos. Sí hay muy buenos candidatos que están haciendo propuestas importantes. No siempre. Lo humano es humano. O sea, esto de que la guerra de géneros, que es africano, o gringo, el mexicano, no es cierto. O sea, finalmente, en esencia, en la raíz del cerebro, el cerebro no va a distinguir entre posición socioeconómica, entre preferencia sexual, entre nacionalidad. Lo humano es humano, no va a distinguir. Entonces, cuando empiezas a seguir ciertas tendencias a nivel mundial, vas viendo que estás haciendo todo. Y así como hay ciertas soluciones que han funcionado en algunos lugares, se tienen que estudiar por qué ha funcionado y por qué no se aplican en esos otros. Y acabo de terminar una gira de soluciones que han funcionado. Fui a 5 países en un mes. Era terrible. De llegar, porque además es dar conferencias, y mis conferencias son muy locas. Son bien locas. Son muy loquísimas. Nunca sé, ni yo sé qué es lo que voy a hacer en el escenario, ¿no? Porque trato de percibir cuál es el ánimo, qué es lo que la gente está buscando en ese momento y trato de dárselos. Realmente, mi trabajo es simplemente tratar de aportar a la dinámica. Entonces, bájate del avión, llega, prepárate, da la conferencia, descansa, toma el vuelo al siguiente día con una diferencia de 9 horas y así se hace el trabajo del avión, llega, normalmente soy bien. Una de las cosas más interesantes que vi en este viaje fue la filosofía de uno de los líderes pues, de los países árabes más interesantes que vi. Entonces comentaba cuál es el trabajo del gobierno, por qué tomar tantas conferencias, por qué tomar tantos seminarios, por qué tomar tantos cursos, comentaba cuál es la responsabilidad del gobierno. Y la respuesta es muy sencilla, muy directa. Sus palabras no seminarios, el trabajo del gobierno es
asegurar la felicidad de sus ciudadanos. Mira, también se me hizo Muy buena definición. hermoso. Sí, claro. Entonces, y continúa diciendo toda una serie de ejemplos, ¿no? Cuando el gobierno trabaja para proveer de las mejores escuelas, ¿no? Entonces está aportando para que los hijos de sus ciudadanos construyan su propia felicidad. Cuando tú le das la mejor seguro médico a la gente, pues no puede ser más que felices. Si tú les provees transportación correcta que evite tantas horas en el tráfico, aportas a la felicidad de la gente, etcétera, etcétera. Dice, porque si bien es cierto que el gobierno es una autoridad al servicio de su pueblo, no una autoridad sobre ellos. Ese es el problema, ¿no? Digo, el problema, Ha sido más claro lo que digo, el problema de los políticos es que se creen sobre el pueblo. Aquí en nuestro país. En Latinoamérica en general ha sido más claro, comparto esta filosofía, pero bueno, también son circunstancias diferentes, eso es totalmente cierto, pero donde hay una de las diferencias más notorias es de que allá, pues eso de los derechos humanos no es tan importante. Tú eres corrupto, Te dan tu... tú traficas drogas, tú robas, es una tolerancia. Simplemente Es muy feo. Sé que suena muy feo porque tú estás en la época de los derechos humanos y todo esto, pero realmente O sea, donde se anteponen puede ser malo. el bien común se antepone sobre los derechos humanos de alguien. Hay más que nada que van más, como hablo de derechos, O sea, se van más hacia el bien común. para eso son nuestras obligaciones. Y de repente, con eso que acaba de pasar el día de los niños, ¿no? ¿Y cuántas cosas están viendo las obligaciones del niño? No los derechos. Sí, claro. Es decir, para tener derechos, pues hay que tener obligaciones también. Entonces, eso es parte de de repente, cuando, no estoy diciendo que estemos mal, pero sí sería algo interesante para cuestionar qué tanto estamos haciendo nosotros y qué tanto, o qué tan benéfico es de repente ir de un extremo. Sí, claro. Hay que buscar el justo medio. Víctor, ¿cómo ves el 2018 en nuestro país? Ya se calentaron motores, todo el mundo anda ya sobre los candidatos ya. Digo, los posibles candidatos, no los posibles candidatos todavía. Víctor, ¿cómo los posibles candidatos ya buscando? Ya se escuchan muchos rumores. ¿Cómo ves tú el panorama? Digo, desde la óptica de lo que es los posibles candidatos, ¿no? Lo que tú nos decías, ¿cómo ves tú el panorama? Va a ser una contienda trascendente y la persona que gane, quiera o no, va a tener que tomar unas responsabilidades que ningún otro presidente en el pasado en la historia, y la persona que gane, quiera o no, el hecho de que nuestros vecinos hayan elegido a Donald Trump cambia muchas cosas. Y México va a tomar una relevancia, debe tomar una relevancia en el escenario mundial, en general y en Latinoamérica en particular, con un gran Liderazgo, posicionamiento. De hecho, es algo que debió haber sucedido hace muchos años. No sucedió. Pero ahorita México cuenta con muchos recursos y mucho más recursos de lo que México propiamente reconoce. Y normalmente somos tan respetuosos como país hacia otros países que no reconocemos toda la grandeza genuino de este país. Es natural que nos pasemos viendo lo malo. Ayer, recordando lo hacía, me tocó un
tránsito que se cortó impactante. Yo pensaba que él me venía a dañar y que el seguro venía a rescatar. No, resultó totalmente tránsito. Y se lo puse ahí en la boleta que él tiene que firmar. Felicito a quien corresponda, felicito muchísimo a esta persona porque se tiene que reconocer lo bueno, así como lo malo, y afrontar los dos con la misma realidad, ¿no? Entonces, el país está viviendo un momento que nuestro presidente, creo yo, debe estar súper agradecido con los dos. Ahorita creo que es lo mejor que le ha pasado. Le quitó un poco el reflector de encima, ¿no? Totalmente. ¿Qué estábamos hablando antes de que entrara todo? Creo que gasolina, evaluación, cada cosa. Todos los días, todo el foco era hacia el presidente. Entró Donald Trump. Ya está desinfigó el presidente. Ya no fue perdonado. Pero ¿cuál debe ser el perfil del próximo presidente? Mira, no me atrevería a decir, pero si me obligaran a sacar la bolita de cristal, yo creo que va a ser. O sea, no necesita ser un No creo que va a ser. De Creo que ese hecho, es el momento para un independiente. hemos visto de que bueno, los partidos políticos han perdido credibilidad, ¿no? Y más allá de los mismos partidos, creo que la gente lo que busca es al personaje, ¿no? Lo que tú mencionabas, ¿no? Tal vez una sociedad que está desencantada, ¿no? Y lo que necesitamos es alguien que nos devuelva la confianza en lo que somos, ¿no? Como mexicanos, como país, ¿no? Yo creo que ese sería un perfil interesante, ¿no? De un candidato, ¿no? El que le venga a aportar en lo que somos. Todo esto que estamos esperando escuchar, ¿no? Veíamos un ejemplo, por ejemplo, cómo gana Donald Trump diciéndole a los norteamericanos lo que querían escuchar, ¿no? Pero al típico norteamericano, de alguna manera le funciona, pues, como tú dices, ¿no? A través del odio, la xenofobia, ¿no? Diciéndole a los norteamericanos. En México tal vez es lo que estamos esperando, alguien que nos devuelva la confianza en nosotros mismos, como tú dices, alguien que nos permita creer en esta grandeza de país que somos. En México tal vez Eso es exactamente lo que pienso. Se va a requerir para ganar esta elección. De repente tenemos algunos personajes que van muy bien las encuestas y van a continuar viendo bien siempre y cuando lo hablen. Porque cuando hablan de repente bajan las encuestas. Estamos viviendo momentos históricos. Es algo muy emocionante. Para mí, profesionalmente. Porque estamos hablando de un PRI que de repente es una de las fuerzas más potentes en el mundo. Gente de todo el mundo. Hablábamos el otro día de que algunos se han dicho lo han nombrado como la dictadura perfecta. Hay que reconocer porque o sea, puedes o no estar de acuerdo conmigo, no estoy defendiendo ni atacando al partido, pero lo que ha logrado ese partido, hay que reconocer históricamente es impresionante. Ahora, hoy por hoy está muy debilitado, el PAN está muy debilitado, y PRD prácticamente es inexistente. Morena apunta bastante bien. Si el señor López Obrador mantiene una mesura al momento de hablar. Si él mantiene esa mesura, puede continuar ascendiendo. Si no controla, no es mesurado su forma de hablar, rápidamente cae en ese puesto. Si lo hizo en la última semana, puede continuar. Pero yo creo que va a ir más allá de eso, va a ir ahora con independencia. Que ya hay varios que levantaron la mano. Hay varios que levantaron la mano y esa persona que le dé la seguridad al pueblo de tres factores fundamentales. Una, el que no seamos dependientes solamente del Tratado de Libre Comercio, es decir, Norteamérica y Canadá. Que tenga la visión para poder interactuar mayormente con Europa
pero que además pueda unificar Latinoamérica. Unificar no está hablando de Sí, que sino que ya económicamente como un hablando, bloque poder hacer frente a todo ese tipo de situaciones. Porque al momento que cumpla con esos tres requisitos, ya como un bloque, en ese momento México va a poder prosperar de una manera adecuada y hacer frente, o sea, porque veníamos bastante bien, de repente hubo los impases. Lo que pasa es que nos han detenido un poco, pero y han perdido la confianza, porque veníamos bastante bien. Pero además esto no es un fenómeno solamente de México. Eso es algo que está sucediendo a nivel mundial. Nos han detenido un poco. Ahora, esa es quizás la única oportunidad que ha brindado la historia para que un independiente salga y que pueda hacer cambios. Quizás ahora, ¿qué va a pasar? También tenemos que tener cuidado como sociedad, porque también ha pasado en diferentes países, como Italia, por ejemplo, donde de repente sale un independiente. Ahora, ¿qué va a pasar? Ciertos gobiernos, yo voy a cambiar todo, yo voy a quitar la corrupción, y a la semana de haber tomado posesión, pues resulta que más dinero estaba tomando los medios de comunicación van a jugar un papel importantísimo, lo hemos visto anteriormente, más bien salido del poder de Televisa, etc. Sin embargo, ahorita estamos viendo momentos históricos donde Facebook, redes sociales, etc. Ya el papel de los periódicos, bien nos comentábamos, ha cambiado, etc. ¿No? Antes, el periódico te decía qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Hoy por hoy, qué, dónde, cuándo y cómo, normalmente lo ves en WhatsApp, en Facebook, en todas las redes. Y el periódico se convierte en una herramienta fundamental para saber qué sucede, cómo. O sea, ya el papel de los periódicos ha cambiado. En estas elecciones aún más. En estas elecciones, las redes sociales, el papel de comunicación masivos van a jugar un papel en estas elecciones más para ver si va a quedar otro partido, un partido, o si va a quedar un gobierno masivos. El papel que esto va a jugar para que este presidente va a jugar en la historia de la humanidad, pienso yo, va a ser más grande que cualquier otro en el pasado. O sea, va a ser una carga muy pesada y tendrá que enfrentar los retos, porque los retos a nivel mundial, pues estamos al borde prácticamente de una guerra, no quisiéramos decir así, pero estamos al borde con Corea del Norte, Estados Unidos, Rusia presionando, China apoyando, Japón atendiendo. O sea, el panorama mundial en cuanto a la paz también está tambaleando. Es correcto. Tenemos varios actores. Bueno, realmente tenemos tres actores que son muy volubles. Y no estoy defendiendo a un país en particular, pero sí me llamó la atención de ahí muchos testigos. Si tú cruzas Europa, pasar las Américas, cruzas Europa y de repente toda la visión del mundo cambia. De repente, Vladimir Putin no está mal. Y de hecho, todos sus discursos son muy mesurados. Muy conservador. Y son rectos, el conservador, recto en toda su visión. No, si este es el loco. Yo, me han dicho que es un tipo que prácticamente simplemente está anunciando que el jugar, me han dicho que escondidas o al jueguito de las manitas calientes, prácticamente las cosas van a ser así sin que quieres. Por un lado, por otro lado tenemos a dos personajes rudos, a un muchacho que evidentemente a las manitas calientes que tiene 17 años, heredó un régimen. A los 27 años, hermano, yo estaba y este tipo, o sea, la verdad está viendo muy dura. Y evidentemente, hermano, yo estaba es natural, pero más a los 27 años. Y después tenemos a otra persona en los Estados Unidos que tiene
toda el poder mundial y que, híjole, en lugar de comportarse como esa persona ya madura que va a guiar a la juventud, no, se está poniendo al tú por tú. Entonces, en lugar de es complicado, sí, lamentablemente estamos viviendo momentos muy tensos y Estados Unidos se ocupa fuera del país. Entonces, bueno, en el resumen de estas elecciones acá, te prometo que la seguridad va a ser el tema número uno que se va a atacar. La seguridad, cómo se va a manejar eso. Pero las relaciones internacionales van por demás aparte en la agenda que nunca antes ha sido. No. Ustedes recuerdan nunca las relaciones internacionales para México, nosotros somos Suiza latinoamericana. Esta vez las relaciones para México con los países van a formar parte de la agenda importante. Porque si la gente no tiene confianza que su candidato que le pueda hacer frente a un Trump o poder negociar con Europa, con Asia, con Latinoamérica, difícilmente va a un candidato que le pueda hacer frente a un Trump. Pues algo más que quieras agregar a esta interesante charla, Víctor. Estoy francamente impresionado con el contenido. Algo más que quieras agregar a esta interesante charla. En este momento todo el mundo está pensando, pues, ¿qué más va a decir? Que sea más de otro. Pero realmente había visto el periódico, había visto el contenido, no sabía que venía. No sabía que el contenido estaba pensando, ¿qué más va a decir? Que sea más de otro. O sea, no sabía. Pero realmente había visto todo el equipamiento editorial, el diseño gráfico, es a nivel mundial. O sea, realmente porque están a nivel mundial. Sí, fíjate que como te comentaba antes de que comenzáramos la entrevista, bueno, Quintana Roo pues es el periódico más joven del estado, pero pues tenemos la encomienda de que llevemos a cabo un proyecto editorial importante, ¿no? Y eso nos obliga a invitar a gente como tú, Víctor, que tiene cosas importantes que decirle a la gente, ¿no? Cosas que le ayuden a formar opinión y a tomar decisión, ¿no? Esa es la intención de invitar a profesionales de diferentes áreas, en tu caso, en estos temas tan interesantes, ¿no? La ciencia, la seguridad, porque todo esto le aporta, ¿no? A esa transformación que requiere el país, ¿no? La verdad agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que andas con una agenda muy apretada. Sí, vas llegando de la Ciudad de México, donde estás participando ahorita, es un congreso de seguridad, ¿no? Fue la semana pasada. Sí, de hecho, llegando a México, me quedé en México, participamos ahí 3 días, 5 seguridad, centro Banamex, regreso nuevamente esta semana y de ahí me tomo un breve descanso. Tuve el honor de ser invitado para abrir la está bien complicado. La neuroconvención europea para ¿Dónde va a ser? en Londres. ¿En Londres? ¿Cuándo va a ser? El 7 de abril. El 7 La neuroconvención como juego y voy a Colombia el 7 en Londres. Pues ahí manténnos informados de lo que andas haciendo. Pues te agradecemos mucho, Víctor, agradecemos pues a nuestra audiencia, ¿sí? A quienes hayan seguido esta interesante y pues te agradecemos, pues esperamos próximamente tener más noticias tuyas de estos temas. Muchísimas gracias, Víctor. Muy amable.